derecho moral, así llamado, para reconocer esa autoría. Y no obstante, tiene subderechos ese derecho moral, como el de integridad de la obra y algunos otros, que no puedo andar ahorita mucho porque nos falta mucho camino, pero lo irán viendo seguramente en su ponencia respectiva. Y el otro derecho, la otra prerrogativa que le da la ley, que le da el derecho en sí, a quien crea una obra original, es el derecho patrimonial a su favor de explotación, en pocas palabras. El derecho a lucrar y obtener ganancias sobre la explotación comercial de esa obra. Sea una melodía, sea una obra musical con o sin letra, sea un poema, sea una escultura, sea una pintura, sea lo que sea que pueda ser reconocido como derechos de autor. Entonces, mientras sea original esa obra, voy a contar con estos dos derechos y el objeto de protección, insisto, es la originalidad. Si me permiten, por favor, en la 6. Bien. En el caso de las creaciones nuevas, llamadas comúnmente patentes, que abro paréntesis, normalmente la propiedad intelectual, sí, marcas y patentes. No es que sea mentira, hay toneladas de bibliografía que así lo refieren, marcas y patentes, pero las marcas es uno de los signos distintivos que reconoce la ley, y las patentes es una de las creaciones nuevas, o invenciones en general, que reconoce la ley. Entonces eso es un tema conceptual, nada más para irnos ubicando. Entonces, las creaciones nuevas o llamadas patentes, su objeto, o invenciones, su objeto es proteger la novedad, que tenga un desarrollo, que tenga actividad inventiva, sobre todo en el caso de patentes, y que tenga aplicación comercial, es decir, que sea explotable comercialmente. No es como aquel caso que me tocó también en lo personal, que llega un señor con una caja negra y dice, quiero patentar esta caja. Perfecto, señor, ¿y qué hace? O sea, si pongo el pie, me siento mejor, me relaja, o cuál es su utilidad, o cuál es su beneficio. No, es una caja negra, pero yo quiero patentar mi caja negra. Ok, pero ¿qué distinto tiene de cuántas cajas negras he visto en mi vida? O sea, no, bueno, yo quiero esta, es mi caja negra. Bueno, aferrado el señor con su caja negra, no tenía ni aplicación industrial, no tenía nada de novedad, era una caja negra. Perfectamente cuadrada, pero negra, y era lo único que lo diferenciaba, y no tenía ninguna utilidad. ¿Tenía alguna explotación comercial? ¿Vender cajas negras? Pues a lo mejor sí, para alguien que busque cajas negras, pero ¿dónde está la inventiva? ¿Dónde están los otros requisitos que son objeto de protección, si me permiten la filmina? Que es lo que pide la ley para que se pueda reconocer una creación nueva y protegerse. Insisto, que sea nueva, o que tenga novedad, que tenga actividad inventiva, sobre todo en el caso de patentes, y que tenga aplicación económica. ¿Por qué digo sobre todo en el caso de patentes? Porque hay 3 invenciones, lo verán también en el transcurso del curso, valga la redundancia, que son las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales, en pocas palabras. Y estos requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial aplican para las patentes, pero para las otras figuras es nada más que tenga novedad y aplicación industrial. Pero van a ir viéndolo poco a poco. ¿Qué es lo que quiero transmitir aquí? Que a diferencia de los derechos de autor, cuando menos en el tema de creaciones nuevas, más que la originalidad sentimental o artística, es el hecho de que tenga eso, que tenga novedad. Y cuando hablamos de novedad es que no existe en ninguna parte del mundo protegida o cuando menos divulgada. Ese tipo de idea que nosotros tratamos de conceptualizar como una invención, ¿verdad? Que tenga actividad inventiva, lógicamente que no sea obvio para un técnico en la materia. Y bueno, que tenga aplicación económica es precisamente si por disposición gubernamental, aquí y en muchas partes del mundo, se decide que a quien crea, ya sea literatura en términos muy generales, o invenciones, a quien crea esos conceptos, se les va a dar por cierto tiempo el privilegio de explotación y uso exclusivo a su favor, ¿sí? Bueno, pues cuando menos que genere riqueza, ¿verdad? Entonces, si no lo es así, pues no se cumplen los requisitos, como el señor de la caja negra, y por ende, al no cumplirse el objeto de protección, podrá desconocerse como una patente, un diseño industrial, un modelo de utilidad o la creación nueva de la que estemos hablando. ¿Qué es lo que otorgan, si me permiten la filmina 6, qué es lo que otorgan una vez cumpliendo esos objetos de protección, las creaciones nuevas? Pues los privilegios, ya lo mencionábamos, de uso y explotación exclusiva. Nada más yo puedo utilizar esa máquina, nada más yo puedo utilizar esa invención de la que se trate, o bien a quien yo autorice, pero que me pague por ello, ¿verdad?
La siguiente, ¿cuál es el objeto de los signos distintivos? En términos muy concretos. No es la originalidad per se, ni es el que resuelva un problema técnico la marca o el eslogan de que se trate como signo distintivo. Estamos hablando de marcas, estamos hablando de eslogans o avisos comerciales y de nombres comerciales. Signos distintivos es el nombre técnico propio que así le pone la ley, a ese género. Especies, marcas, insisto, eslogans o nombres comerciales. Pero todos estos, ¿qué es lo que se protege? ¿Cuál es el objeto de protección? Nuevamente, la diferenciación, el grado de diferenciación que tenga ese signo como para poder distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase en el mercado. Si yo me acabo de graduar de abogado y quiero poner un despacho porque mi papá me dijo, mira, ten aquí está este cuartito de 5x5, aquí está tu mesa, ahora sí, ¿quieres ser abogado? Pues échale. Y yo quiero, le voy a poner un logo, ¿verdad? Pues para diferenciarme de todos los del edificio, y le voy a poner abogado mexicano. Y voy con el INPI, muy ingenuamente, y le digo, INPI, vengo a registrar mi marca. No, muy bien, ¿cuál es tu marca? Abogado mexicano. Y el águila, o el búho, o la Temis, o lo que sea ahí, según yo, muy diferenciado, ¿no? Pues lógicamente el INPI me va a decir, pues no, porque no se cumple ese grado de diferenciación. Ese cuartito de 5x5 y mis servicios legales que pretendo distinguir el mercado con abogado mexicano, equivaldría a decirle a todos los abogados mexicanos, oye, no puedes llamarte abogado mexicano porque Abraham González tiene la marca. Pues como que suena un poquito ridículo y exacerbado ese monopolio que yo pretendo obtener. Entonces, así no opera. Tiene que ser distintivo, por eso son signos distintivos. Y lo antagónico a lo distintivo, pues es lo descriptivo. Entonces, mientras más descriptiva sea mi marca, obviamente menos capacidad de protección va a tener. Y ahí entramos a terrenos de mercadotecnia y publicidad, quienes, algunos me han dicho, profesionales de esa área, es que es difícil escuchar para nosotros eso porque, al contrario, nosotros si no decimos lo que vendemos, no vendemos, dicen algunos. No quiero trastocar a quienes piensen lo contrario, pero dicen, mientras más diga lo que vendo o lo evoque, pues más fácil va a ser que me compren. Entonces, si tú me dices que si anuncio lo que vendo en la marca, ojo, en la misma marca, no va a ser registrable, pues me metes en un problema. Pues sí estamos en un problema, porque mientras menos distintiva sea la marca, menos capacidad de diferenciación tendrá y por ende menos posibilidad de registro tendrán. Esto lo verán en su momento. Y el objeto de protección, pasemos a la siguiente por favor. La siguiente. De los llamados secretos industriales, que es la materia que nos toca el día de hoy, pues es precisamente el grado de confidencialidad con el que se pueda conservar ese acervo, ese conocimiento, esa información que cualquier persona física o cualquier persona moral invoca como de su propiedad y que le representa una ventaja el tenerla. Así sea, insisto, acervo científico por investigaciones, laboratorios, pruebas, prototipaje o lo que fuese. Si hay un acervo que pretendemos invocar como secreto industrial y lograr los beneficios que iremos viendo en el transcurso del día de hoy, pues lógicamente tenemos que tener muy presente que el objeto de protección sobre lo que es un secreto industrial es la capacidad de preservar la confidencialidad de esa información, de ese secreto. Como cualquier secreto, si se divulga deja de ser secreto. Y ya si corre voz y si pasó ahí en un Facebook o lo que fuese, pues frena ya la bola de nieve y digo, aquí no es Men in Black y le van a disponer una ahí para que se les borre la mente, así no funciona aquí. Entonces, si no hay un control de confidencialidad, pondremos en riesgo lo que por definición de ley es protegible, como es un acervo que cumple las características que voy a mencionar adelante. La siguiente, por favor. Dicho lo anterior, no olvidemos, propiedad intelectual va a ser una idea materializada que tenga originalidad o innovación y que tenga una aplicación industrial, comercial y artística. Estaremos metidos en el escenario de contar con un concepto protegible dentro de esta gama del derecho que es la propiedad intelectual. Pero sí tenemos que dejar muy claro este caminito. Si falla, hay fisura en alguno de estos trazos, habrá fisura y habrá riesgo de no tener la protección y estar construyendo castillos en el cielo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Dicho lo anterior, a nivel de introducción, vamos a comenzar con lo que son, ahora sí, los proyectos de investigación. Sin pretender ser una cátedra de cómo hacer un proyecto, nuevamente, insisto,
vamos a tomar lo que es la columna vertebral tradicional del desarrollo de un proyecto y vamos a ir tratar de encajando todo lo que son las realidades, citando algunos casos prácticos de lo que sucede, por no considerar eso de la información confidencial y secretos industriales y cómo ponen en riesgo sus propios proyectos de investigación. La siguiente, por favor. A tratar de ver esa columna, podrán corregirme, podremos adornarla, podremos modificarla, pero básicamente estamos hablando de que un proyecto empieza por su conceptuación. Déjame, voy a resolver tal problema, déjame ver cómo le hago para poner frenos ABS en las bicicletas o en patines o en lo que quieran. Déjame ver cómo logro que una silla no esté rechinando tanto y voy a hacer un aceite que no sea viscoso, no sé, lo que ustedes gusten y manden, pero conceptúan el proyecto a desarrollar, si no es que se lo imponen. Si están en la clase de química 4 y les dicen, bueno, pues ahora van a hacer un químico que permita que se pinten las paredes y que el grafiti se resbale desde el momento en que cae en la pared, frájalo, se resbala. A ver cómo le hacen, pero ese es su proyecto y el que sea mejor tiene el premio al saber en el TEC y le damos obviamente sus beneficios y sus reconocimientos. Pero bueno, esa es su meta. Al final de cuentas, pues es una conceptuación encomendada, muy determinada, el planteamiento de la hipótesis, pero bueno, se conceptúa en un químico que sea fácil de retener en la pared, pero que sea obviamente repelente de cualquier tipo de pintura que se le plasme. La siguiente, por favor, si me pueden poner la 8. Una vez conceptuado el proyecto, es decir, cuando menos plasmada la hipótesis por dónde nos queremos subir o en qué terreno queremos estar pisando en nuestro desarrollo de ese mismo proyecto, ya después de tanto revisar y borradores y demás, bueno, empezamos a materializarlo. Ya tenemos estructura para estas alturas, ya tenemos estructura y decimos, ¿sabes qué? Nos vamos a empezar a materializar por aquí. Y empezamos a hablar de planes incluso hasta de negocio y algunas otras cosas. Con el fin de ¿qué? De lograr un prototipo, ya sea de un proceso de un producto, y después buscar su validación, para posteriormente ya validado, empezar la fabricación. Vamos a calar una fabricación en masa, cuando menos sacar 1000 de estos productos, a ver si no truena la máquina, a ver si realmente es resistente, a ponerlos en prueba, a regalarlos o lo que sea y meterlos al comercio. Y luego ya empezar a hablar de, obviamente, una fabricación más en masa y empezar a hablar de una comercialización idónea para poder nosotros tener un retorno en nuestra inversión de esos 2, 3, 4, 5, 6, 10 años de estar conceptuando, materializando, prototipando y demás el proyecto del que estemos hablando. Dicho lo anterior, a la 8 por favor, ¿qué sucede en el nivel de la conceptuación de ese proyecto? Hablemos del proyecto de que se trate, de cualquier rama, cualquier industria, así sea un proyecto comercial, un proyecto para prestación de servicios, un proyecto industrial, surge de una idea. Acuérdense, estamos en el terreno de propiedad intelectual y propiedad intelectual es una idea más una serie de características que ya vimos. Pero es una idea. A nivel de conceptuación, que es lo principal, esa idea, pues, lógicamente puede ser propia o puede ser encomendada. Propia es aquella de que sabes que para mi clase de emprendedor 5, pues voy a meter un negocio que venda no sé qué cosa con chilito y una maquinita y un carrito y no sé qué, y bien, va, solo. De nuestro ronco pecho, como decimos, ¿sí? Puede ser una idea propia. El origen de ese proyecto puede ser una idea propia, pero también, como tradicionalmente sucede, ya sea sobre todo en instituciones de educación superior o lo que son laboratorios o centros de investigación en general, pues puede ser producto de una encomienda. Y esa encomienda pues tiene también sus diferentes tonos, ¿verdad? Puede ser una encomienda académica, que es lo que más se asemejan a quienes están escuchándonos el día de hoy. Puede ser una encomienda laboral, y eso va para quienes son profesores de investigación, así contratados por, en este caso, el TEC, ¿verdad? O puede ser una encomienda producto de un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Yéndonos al ejemplo más clásico, si yo contrato, si tengo un terreno y quiero contratar a alguien para que me diseñe, obviamente, la mejor opción inmobiliaria para ese terreno, pues va a ser un cuate que tiene experiencia arquitectónica de otra naturaleza, y yo pues le voy a encomendar, mira, ese es el terreno, una cosa sí te digo, yo nomás quiero que tenga una palapa, una alberca y un bar y no sé qué tanta cosa, tú haz magia, pero a ver cómo lo haces para que quepa en estos 300 metros cuadrados.
Muy bien. Y habrá alguien a quien se le encomienda, ¿sí? Y va a arrancar con los trazos y los ejemplos y demás. Pero bueno, esa idea no fue propia de quien lo está desarrollando. Será propia ya el diseño final, arquitectónico, pero no deja de ser producto de una encomienda. Al final de cuentas, ¿por qué cobra importancia? Si me permiten la filmina en la 4, la anterior, por favor. ¿Por qué cobra importancia tener bien claro que una idea puede ser propia o puede ser producto de una encomienda? Porque ello dependerá la titularidad de lo que vaya a ser producto de esa idea. ¿Sí? En el primer caso del alumno emprendedor que por mutuo propio sacó todas las ideas y las materializaciones y todas, pues la idea fue de él. Ok, fue una encomienda de un profesor y fue de una clase, a todo dar, fue de él. Y es que luego tuvo recursos de quien haya sido, pero la idea fue de él y él la materializó y demás. Quien tendrá mejor derecho para, obviamente, reclamar esa titularidad sobre ese proyecto o sobre esa idea o sobre esa patente o sobre ese diseño industrial, modelo de utilidad, obra, software o lo que fuese, pues es quien la creó. En el caso de la encomienda, pues no va a ser necesariamente así. Normalmente es, pues de quien encomienda es el que se lleva la titularidad. Ahorita vamos a ir hablando de casos más aterrizados. Vamos de lo más a lo menos. En la siguiente, por favor, en la misma 4. ¿Qué genera un proyecto? Información, punto. Lo que principalmente genera un proyecto es información. Que si esa información se traduce en un producto, en un proceso, en una mejora, en un producto químico, en un medicamento, en lo que fuese, un negocio exitoso, un plan de negocio exitoso, no deja de ser información. Toda idea materializada se conforma de información. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa información? Ese es otro tema. Pero desde ahorita lo digo, normalmente la información no le damos el óptimo uso y por ende nosotros mismos la ponemos en riesgo y por ende al rato no, y si más si nos negaron la patente de ese producto que fue nuestra estrella, vamos a decir, derivado de todos los análisis y todo el final de nuestro proyecto es una patente en trámite y si nos la niegan, porque resultó que no era novedosa y en el Congo ya había algo protegido, ya, fueron 3 años de investigación y desvelos en el laboratorio del TEC y luego está bien peligroso ahora y en la noche y los dramas que ustedes quieran, pero ahí quedó y ya, y nos damos por vencidos y bueno, pues entonces vamos ahora a hacer otro proyecto, espérenme, y la información, no habrá manera de explotarla, claro que sí hay manera, que no nos damos el tiempo para respetar ese acervo y cumplir con algunas, cuando menos recomendaciones que me voy a permitir darles para poder potenciar ese acervo, esa es otra historia. Pero todo proyecto tiene un acervo de conocimiento, de información. Bien tiene como meta el TEC, lo hemos platicado en otros foros, es decir, vamos incrementando las patentes, bien ya obviamente está siendo una institución cada vez más reconocida por eso precisamente en estadística, ¿cuántas patentes? Ya hay quienes preguntan, ¿cuántas patentes sacó el TEC este año? Y bueno, ahí están las estadísticas. Mucho gusto me dio cuando la maestra Pati Mora y su equipo en la oficina de transferencia empezaron a concentrarse no nada más en la solicitud de patente, sino todo ese know-how que está ahí en manos a veces que ya no sabemos ni de quién, porque obviamente en el equipo pues ha habido flujo de quién sabe cuántos pasantes, profesores, externos, y le hemos dado así compilado y hasta adornado y engargolado como quieran toda esa información al proveedor 1, al fabricante 2, al fabricante 3 para obtener lógicamente cotizaciones y lo único que quieren es quedarse con nuestra información, ya estamos soltando todo y al final de cuentas no tenemos control de nada. Entonces ahí es cuando al poner ya atención y este tema empezar a cobrar relevancia, vamos a decir que me puedo morir tranquilo porque soy un apasionado de que todo lo que es el know-how y el tema de secretos industriales debiese ponerse más atención. La siguiente, por favor. ¿Quién desarrolla el proyecto? Pues puede ser el mismo inventor o autor y o su equipo conformado por gente contratada por él o por la institución para la que él trabaja.
o a lo mejor gente con la que no tiene ninguna relación, pero nomás le ayuda porque es el familiar, es el vecino, es el primo, es el amigo, que es especialista en algo que le sirve, pero ahí está y no pasa nada, hombre, somos conocidos, hay mucha confianza, él nunca me va a mí a ponerle el pie para que me tropiece con este proyecto, hay buena vibra y no sé qué, bueno, pues siempre he escuchado lo mismo y luego veo tristezas en el camino. Pero quien lo desarrolla puede ser el inventor o su equipo, puede ser su propia empresa, una empresa incubada, ¿por qué no? Aquí abundan las empresas incubadas, las células que están ahorita en boga, o puede ser un tercero el que la desarrolla. Estamos hablando ya del prototipo, producto de esa conceptuación y esa materialización de esa idea. Puede ser un tercero. ¿Quién le dé manejo y quién arrastra el lápiz para generar, por ejemplo, un prototipo y en esa etapa de haber conceptuado el proyecto, lo materializado y ya estar en la etapa de prototipo? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Oye, pues yo sí soy investigador y soy especialista, pero pues no soy fabricante, para empezar ni tengo planta. Y a mí el TEC, bueno, generosamente me presta sus laboratorios, pero a lo mejor ahí no podemos fabricar esto. Entonces necesitamos empezar a buscar horizontes fuera y empezar a tener contactos con terceros y empezar a divulgar información, y ahí es donde empiezan los problemas sin darnos cuenta. Sin querer queriendo, como dijo aquel, estamos divulgando cosas valiosas y sin control, que es lo peor que todo, es lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, llegamos a la validación. Firmen a 5, por favor. ¿Quién la realiza? Pues puede ser el mismo inventor, su equipo, de igual manera, ¿verdad? Su propia empresa, porque ya si es planta, si es, vamos a decir, empleados de la empresa quienes están validando ese prototipo que ya generamos, producto de la materialización de esa conceptación de aquella idea. Muy bien. ¿Y cómo documentamos esa validación? Con expertos, porque en internet había una tablita de que si cumples esto y esto está validado tu prototipo, ya puedes lanzarte a fabricarlo quién sabe cuántas veces. ¿Y cómo se documenta? ¿Sí? ¿Y qué le dimos a quien está validando si es un tercero para que nos dé esa estrellita, esa luz verde y decir, ya, ponte a fabricarlo y a venderlo? Es exitoso. Claro que te sirve como una herramienta o un instrumento médico. ¿Por qué? Porque yo, que soy conocedor, dicho por el validador, cumple con todos los requisitos de Ley General de Salud, la NOM 1, la NOM 2, la NOM 3, y ya, es más, puede entrar hasta cirugía, ese producto, ya está patentado, ya, es más, patentado o no, va a tener éxito comercial, porque cumple con todos los requisitos, está validado en pocas palabras. Muy bien, ¿y dónde está la documentación que lo valida? ¿Sí? Y a veces hago la pregunta en proyectos ya avanzados, me dicen, pues, tengo un correo donde dijo el laboratorio americano, ruso, chino, de donde quieran, que sí, que está validado. Oye, no decía en el correo, y gracias por darme toda la información porque ya me abriste un nicho de mercado y esto lo va a vender en no sé cuántos euros y ni te vas a dar cuenta. No, pues no decía eso, no, pues no va a decir. Pero bueno, ahorita vamos a ir andando poco a poco. La fabricación, ahí mismo en el número 5. ¿Quién fabrica? Bueno, ¿quién realiza la fabricación? ¿Quién la financia? ¿En qué instalaciones? Preguntas típicas cuando ya se conceptó la idea, la materializamos, ya incluso hasta la validamos, siendo peritos o no en ese tema, en esa materia, pero bueno, ya hay una validación propia o de un tercero, ¿sí? Y ya estamos buscando quién la fabrique. Lo único que necesitamos es un joint venture y un colaborador, hacer un convenio de colaboración para que yo tengo la patente en trámite. Yo, pues soy el bueno, pues aquí tengo la solicitud y eso me ampara. Cuando menos durante 3 años voy a ser solicitante de una patente por disposición legal. Pero no importa porque ya me dijeron en un curso que tú puedes comercializar una patente en trámite. Pues ya está. Y hay un cuate que allá dice que él tiene las máquinas, que él tiene, vamos a decir, los elementos para producción en masa. Entonces, pues nomás nos vamos a ir 50-50 de lo que vendamos, mitad de él, mitad nosotros, y a todo dar. Bueno, pues está bien. Entonces, vamos a decir que fabricó un tercero. ¿Con qué control? Normalmente empiezan los grillos a sonar. Sin control de, pues si es un fabricante, no necesitas saber exactamente todo el know-how y todo el acervo que lo llevó a ese producto ya validado. Y a veces le ponemos todo para que no tenga duda el fabricante y pueda fabricar las cosas bien, ¿verdad? Y se le pone, rájale, todo el acervo. Y no necesariamente firmando o formalizando una relación como esa de la manera más óptima, ¿sí? O óptima. Hay también, por ejemplo, el debate de, bueno, pero es que yo puse el dinero. O sea, yo estoy financiando la fabricación, pues es mía.
Yo te lo fabrico y te saco, de esos relojes te saco 10,000 cada hora, no hay problema. Pero pásame la patente, pues yo soy el que le va a invertir más. Tú estuviste en tu laboratorio con clima y aparte te pagaban por eso. No, la feria va a ser acá, ¿verdad? En estar fabricando esto. Y esa máquina, ¿sabes cuánto cuesta la máquina para fabricar 10,000 relojes al minuto? No tienes la menor idea. Entonces, si me pasas la patente, la titularidad, o me pasas el 80%, con gusto te fabrico. Y nos avanzamos a la calle. Es lo único que te falta, hombre. ¿Quién te fabrica? Yo te fabrico. Nada más que dame el 80% de la patente, o dame el 100%, o dame algo generoso, y si no, no te fabrico. Y bueno, a veces nos acorralan por ahí, ¿no? Pero el hecho de que ponga dinero a alguien, así sea desde la quizá la conceptuación no, pero en el prototipaje y más en la fabricación y sobre todo en la comercialización, eso no significa legalmente que sean los dueños o titulares del derecho de propiedad intelectual del que estemos hablando. Hay que dejarlo claro. Viene el tema de la comercialización. Ya encontramos quién lo fabrica y ahora, pues él es fabricante, ¿verdad? Pero pues no tiene redistribución, no tiene cadena comercializadora y pues ya tenemos ahí una bodega que nos está cobrando quién sabe cuánto nos está costando al mes, está lleno de stock y luego ¿quién lo va a sacar a la calle? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos a alguien o un apoyo porque nosotros no tenemos toda esa estructura de distribución o de comercialización. Nuevamente, ¿quién la va a comercializar? Pues puede ser el mismo inventor o su equipo, caso no tan común. La propia empresa, porque de hecho por eso se incubó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el profesor investigador, es su equipo de trabajo, hicieron un spin-off o la figura que ustedes utilicen, ya está el acta constitutiva, lo cual eso nos enorgullece, ya tenemos, es más, ya estamos estados de alta en Hacienda, muy bien, y tenemos la patente en trámite o incluso concedida, ¿por qué no? Ok, y la comercialización. Es más, ya tenemos hasta un fabricante, que es la célula 4 de los vecinos, que también, pues ellos eran fábrica porque ellos fue una máquina que a nosotros nos sirve y empezamos a hacer ahí los links. Perfecto, ¿y quién va a comercializar? Y empiezan ahí de repente también el flujo de información, que es lo que nos atañe hoy, y ese poner en riesgo esos acervos que en principio nos correspondían, pero que los ponemos en manos de terceros y los ponemos en riesgo. Y luego, ¿qué decir? Que si la comercialización, independientemente de quién la haga, si va a ser en México o en el extranjero. Porque si estamos hablando de que una solicitud mexicana, ustedes quizá ya lo sepan, y si no, de estos cursos, pues no me va a proteger a yo ir a comercializar a Estados Unidos, ¿verdad? O a China, o a Rusia, o a Europa, o a Canadá, o a donde sea. Entonces, aquí hay un principio, desde ahorita lo vamos mencionando, que es el principio de territorialidad, quizá algunos ya lo sepan, que en materia de propiedad intelectual significa, donde quieras invocar un concepto y la protección de un concepto de esta naturaleza, tienes que ir a ese territorio, país, si quieren llamarlo así, una nación, invocarlo, solicitar, en el caso de patentes, marcas, ¿verdad? Solicitar la protección y que te la concedan. Y si no, pues lógicamente no estás protegido en ese territorio, pero sí en el que sí te otorga la protección. Dicho en otras palabras, el hecho de que yo haya presentado mi trámite de patente, producto de, por ejemplo, un proyecto, como puede ser el encomendado, o que ustedes van a materializar por mutuo propio, pero producto de esta serie de pláticas, de este diplomado, y solicitan una patente y alguien por ahí les prestó el mismo TEC o alguien les financió la solicitud de patente mexicana, muy bien. Pero si después de 2 meses quieren irse a Estados Unidos a proteger, pues ya brincaron el tiempo y ya nomás se quedaron en protección mexicana y cualquiera en Estados Unidos podrá explotar lo mismo y ustedes no poder hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando ya en ese planteamiento de haber conceptuado la idea, el proyecto, empezar a materializarlo, generar el prototipo, validarlo, fabricarlo y queremos empezar a comercializarlo en otras latitudes, pues ojalá se nos hubiera ocurrido desde el principio, 1, 2 años, 3 años antes, tener en la meta vamos a decir, esos mercados para solicitar la protección, porque si no, comercialmente podrá ser exitosa, legalmente no necesariamente, y ahí empiezan a caerse las plataformas, ¿no? Ahora, nuevamente en la conceptuación, la siguiente por favor, la siguiente. Ya lo comentamos, esa idea en etapa de conceptuación de mi proyecto,
Pues esa idea sí es propia, la titularidad es del autor o inventor. Hay una regla general en materia de propiedad intelectual, que en pocas palabras es, quien hace algo es de él. Y si algún derecho le corresponde por haber hecho eso, le corresponde al creador. Así sea una obra literaria o artística, así sea una marca, así sea una invención o una creación nueva en estos términos, ¿no? El que crea algo es de él. Por eso, si la idea es propia, pues a mí me corresponderá la titularidad, sinónimo de propiedad o el ser dueño, en términos más coloquiales, ¿no? De esa idea y de aquello que se materializa. Pero si es obra, producto de una encomienda, ya sea laboral, académica o cualquier otra índole, pues lógicamente la titularidad va a corresponderle a quien está encomendando esa creación, esa materialización o incluso desde el principio esa conceptuación de un proyecto. ¿Okay? Si están siendo producto de una obra encomendada o producto de una relación de trabajo en toda su extensión, el patrón o quien encomienda va a ser el titular, así lo dice la ley, ¿sí? Y ustedes tendrán otros derechos a que se les reconozca los famosos derechos morales, obviamente es que sea el autor de tal obra, de tal software, de tal diseño de página web, de tal lo que fuese, ¿sí? Pero los derechos patrimoniales, esos son los derechos morales, los derechos patrimoniales corresponderán a quien encomienda, ahí sí. Sin embargo, vale la pena precisarlo desde este momento, cuando existe un producto, un concepto de propiedad intelectual más bien, producto de una relación de trabajo o de una obra encomendada, la ley también es clara, pues que exista por escrito el contrato de trabajo o que exista por escrito y con términos claros ese contrato de encomienda. De tal manera que en términos generales, en el ejemplo que plasmaba yo ahorita, con respecto a aquel arquitecto que yo le pedí que hiciera magia en mi terreno de 300 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, si no hay firmamos nada, aquí no operan los contratos consensuales que en materia de derecho civil sí operan, que hay contratos consensuales, vamos a decir, por el mero acuerdo entre las partes y si hay un testigo, perfecto, pero en materia de propiedad intelectual no es así. Sobre todo esas encomiendas tienen que ser por escrito. Entonces, si ustedes van a ser capitanes de alguna empresa y quieren contratar a una agencia de publicidad o a un desarrollador de un programa de cómputo para hacer más eficiente su contabilidad o la administración de su inventario, lo que sea, sí procuren que se haga con un contrato por escrito y con términos claros en los que cuando menos quede de manifiesto que A le está encomendando a B la creación de tal cosa y que esté especificado de preferencia, lógicamente, y que B está recibiendo una contraprestación, aunque no sea el monto, pero una contraprestación fija y determinada, y reconoce a su vez que la titularidad de eso desarrollado, pues le corresponde a. Si no, en el caso típico como es el arquitectónico que mencioné, pues quedamos como que un poquito en el aire, y a veces sigue quedando en el aire por desconocimiento, pero en el momento que sea, pues podrá invocar como propio, en este caso el arquitecto en el ejemplo, y a lo mejor vamos a estar desarmados ya en un evento legal, en una pugna legal, ¿no? La siguiente, por favor. Ya lo decía, lógicamente esa encomienda es repetitiva un poquito, pero vale la pena. Un contrato por escrito que formalice esa relación de encomienda, esa contraprestación que esté documentada, sobre todo porque si me encomiendas, yo necesito una contraprestación, ¿verdad? Y cuando menos que quede bien formalizada. ¿Sí? Y el reconocimiento, ojo, que es a veces lo que se olvida, el reconocimiento de la confidencialidad a favor del titular, ya sea un reconocimiento de confidencialidad general o específico. ¿Qué quiere decir esto en español? Si bien nos va, evolucionamos al momento de decir, ya voy a encomendar a un freelance, outsourcing, un tercero, el desarrollo, materialización, conceptuación o la etapa que sea del proyecto de tal cosa. Y me acuerdo muy bien que decían que era por escrito, en términos claros. Entonces, como me agarré al cuate que le pedí el logotipo de la empresa, desde eso, porque no lo hicimos nosotros, o personal propio, sino un tercero, ya le dije, vas a hacer un logotipo, de preferencia que verse sobre un águila, una montaña, una nube, algunos elementos, y reconozca, aquí está el contrato, donde le estoy encomendando a ese tercero, ese producto, ese concepto. Y aquí dice claramente, él reconoce que la titularidad de eso, la explotación, la marca, si abro franquicias, si tengo regalías o lo que sea,
me corresponde a mí porque le estoy encomendando. Es más, también dice que este tercero, que a lo mucho ese logotipo podrá meterlo en su catálogo de desarrollo pues, para venderse, ¿verdad? Y que ha hecho catálogos famosos, pero no podrá obviamente venderlo nuevamente o ofrecerlo a terceros. Y bueno, algunas disposiciones, muy bien. Pero resulta que en el camino, porque somos muy comunicativos a veces, al cuate que nos iba a hacer el logo, que no tenía nada que ver con la parte técnica y los productos y el desarrollo y la conceptuación, materialización y prototipaje de este proyecto en particular, le empezamos a platicar. Fíjate que es un águila porque estamos haciendo un medicamento que te cura esto y que no sé qué, y bla, 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 bla. Y el águila representa esto porque el reactivo más importante de nuestro medicamento, fíjate que es producto de cuando las águilas hacen no sé qué cosa y sale no sé qué cosa y empezamos a divulgar. El cuate nos iba a hacer un logotipo y no por eso subestimo, pero no tenía por qué saber que era un águila porque era el reactivo que ustedes están implementando y a veces hasta por mensajito o por correo. Es que te lo digo para que tengas mejor feeling en plasmar un águila, o sea, que veas que es importante para nosotros el águila en la empresa, ¿verdad? Porque significa todo eso, el reactivo y como te digo, y empieza la divulgación. Entonces, supongamos que así fuese necesario para que el cuate que nos va a desarrollar el logotipo pueda tener mejores armas y hacer un trazo idóneo. Muy bien, pero cuando menos por firmar que eso es confidencial, ¿verdad? Y decirle, mira, te voy a dar 3 lineamientos del por qué necesitas hacer un logotipo, no es que fírmame en ese mismo contrato si quieren. Aquí como anexo 1 viene, es importante el logotipo del águila por esto y esto y esto y esto, nomás que reconoce que esto que te estoy diciendo es confidencial, mínimo, nunca lo he visto, o pocas veces lo he visto. Entonces, bueno, pero ya nos quedamos con que ya encomendé un contrato por escrito y cuando menos rescaté la titularidad de ese logotipo y la información que fue en el camino. No se diga de cuando estamos encomendando a quien nos va a generar un prototipo, porque nosotros somos buenos para conceptuar la idea. Empezamos a materializarla en trazos, en papel, o en AutoCAD, o en lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero ya pues, contratamos a un experto, que son los que están en Austin, Texas, o en Nueva York, o en donde ustedes gusten y manden, que han hecho estos dispositivos cantidad de veces, ¿verdad? O estos embalajes, lo que fuese, ¿sí? Y ahí estamos soltándole toda la sopa. Para que obviamente hagan el prototipo de algo que pudiendo ser mínima la información necesaria a divulgar para lograr ese prototipo, nos brincamos las trancas, como dicen, y le soltamos mucha información. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues si es gente decente, pues gracias y ya, y no va a ser mal uso. Pero si no es gente decente, pues bueno, también van a decir gracias, pero no se lo van a decir en su cara, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa parte. Al momento de divulgar en todas estas etapas del proyecto de las que platicamos, cobra mucha relevancia qué hacer, qué no hacer, sobre todo en el manejo de la información. ¿Okay? Nuevamente, la siguiente por favor, la número 6. Ya en la etapa de materialización, ya obviamente conceptuamos, ya cuando menos vimos quiénes son los participantes, fue encomienda, no es encomienda, si soy profesor, bueno, a lo mejor ya me quedó claro, pues yo no voy a poder invocar la titularidad, por más que sea yo el que tiene el know-how y que es el experto, bueno, pues me está encomendando el instituto o la empresa tal, la encomienda, pues tengo que respetar que pues, es la titularidad, bueno, ya pasamos todas esas etapas, llegamos a la materialización, muy bien. En la materialización, pues, ¿qué es lo más importante? Pues lograr un producto, un proceso. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Hay que patentarlo, hay que registrarlo, pues para contar con esa protección. Y nuevamente, y la información que está detrás de la conceptuación y la propia materialización, ¿en dónde queda? Y bueno, yo lo respondo en voz de algunos que lo han dicho en casos ya reales, pues sí, queda en el disco duro, queda en la computadora de mi casa, queda en la laptop, que no nomás uso yo en el TEC, sino que usan quizá cuánta gente, y a veces sin control, etcétera, por decir un ejemplo. ¿Sí? Y ahí queda esa información. Muy bien. Y ahí está realmente el know-how, y que incluso iba a ser tan fuerte que si incluso no me daban la patente, yo podría negociar unos contratos, quizá no de transferencia de tecnología, pero sí de servicios, porque todo ese know-how, en lo que me tardé 2 o 3 años para materializar ese proyecto, a mí me dio conocimientos para poder arreglar una máquina o para poder lograr tal o cual cosa, patentable o no, es conocimiento incluso aplicado.
pero es conocimiento aplicado que quedó en el limbo y a veces mal divulgado en manos de quién sabe cuántas personas, y olvídense de poderlo nosotros reclamar como un secreto industrial o comercial. Ninguna autoridad, y menos un Ministerio Público Federal, va a dar crédito de que era tuyo y que era confidencial y que alguien más está afectándote porque rompió esa confidencialidad si no cuentas con las herramientas que vamos a ir viendo en el resto de la tarde. Me gustaría citar en la siguiente, por favor, en la 6. No sé si se alcanza a leer, yo voy a permitirle leerlo aquí de todas maneras. Es un artículo de textos así de rollo de artículos, voy a poner como 3, 4, porque necesitamos comprender los supuestos de esas normas y comprender las consecuencias de las mismas si no seguimos los pasos. Es ley, es literal, es el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que el cual nos define, la misma ley lo hace, lo que se entiende por un secreto industrial, y te da las características mínimas básicas para poder invocar un acervo de conocimiento, de información, con esta característica de secreto. Me voy a permitir leerlo. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral, es decir, una empresa, con carácter confidencial, que le significa obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la relación de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado medidas o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Punto y aparte, la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidad de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Punto. En español, ¿qué quiere decir esto? Al final de cuentas, la ley, por una ficción legal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un acervo de información tan extenso o concreto como quieran, puede ser incluso una lista de clientes, puede ser incluso una lista vamos a decir, proveedores de insumos a cierto precio, desde algo tan básico como puede ser otras cuestiones. Puede ser un plan de negocio, lógicamente. Pero yo tengo un acervo de información, ¿sí? Yo, persona física o moral, empresa, institución educativa, cualquier persona moral, ¿sí? La poseo. Esa información me representa una ventaja tenerla. Si lo sabe mi competencia o conoce esta y aplica como yo aplico esta información, mi competencia me va a restar a mí competitividad, por eso mejor lo guardo aquí así. ¿Sí? Pero bueno, me representa una ventaja, ¿sí? Y sobre todo, la conservo bajo confidencialidad, que significa establecer los mecanismos, las medidas, los sistemas adecuados para un acceso restringido